Ohio antaño, un faro del sueño de la clase media estadounidense, se encuentra hoy atrapado en una crisis humanitaria de la que pocos hablan con la fuerza necesaria documental. Este problema en constante crecimiento ejerce una enorme presión sobre el sistema de vivienda y los apoyos sociales del Estado, dejando al descubierto una realidad mucho más inquietante. Detrás de los titulares hay personas de todos los ámbitos, jóvenes que luchan por sobrevivir, ancianos que apenas resisten y familias enteras que pelean por no hundirse. La urgencia de encontrar soluciones compasivas y duraderas nunca ha sido tan evidente. ¿Será Ohio capaz de responder con empatía o permitirá que esta crisis marque su destino? La dura realidad de la falta de vivienda en Ohio. La crisis de personas sin hogar en Ohio ya no es un murmullo, es un rugido que sacude el corazón del Estado. En 2024, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos registró a 1.159 habitantes de Ohio sin techo en una sola noche, 2.556 de ellos en el condado de Franklin, sede de Columbus, lo que representa un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Pero detrás de esas cifras se esconde una verdad aún más sombría. Miles permanecen invisibles, familias hacinadas en coches detrás de centros comerciales, ancianos temblando en tiendas de campaña o jóvenes que van de sofá en sofá con desconocidos ocultando su lucha bajo el velo de la vergüenza. Aunque un 80% logra acceder a refugios temporales, 1 de cada 5 sobrevive bajo puentes o en oscuros estacionamientos expuestos a la intemperie y a la desesperanza. You need some water or anything? I've been doing this, working with the homeless population since 1994. What I've seen is it's increased over time. There's more and more homeless people. The shelters have had to get bigger, and everything's kind of busting at the seams. Being in Ohio, we have a lot of wooded areas, and I'd say 75% of the homeless people right now are in wooded areas or living in camps. And the system overall seems to keep pushing them further back into the wood. Ahí está Ellen, una abuela de 68 años en Columbus. Tras décadas como maestra, las facturas médicas devoraron sus ahorros y la empujaron a un albergue donde ahora raciona sus medicinas cardíacas para seguir con vida. Jamás pensé que esta sería mi vida, confiesa con la voz quebrada. La historia de Ellen refleja la de miles más atrapados entre alquileres que han subido un 32% desde 2019 y salarios estancados en medio de una escasez de 264,000 viviendas asequibles en Ohio. Los expertos alertan de un posible aumento del 10 al 15% en la falta de vivienda para 2026 si no se toman medidas contundentes. Los refugios se desbordan, los hospitales no dan abasto ante enfermedades sin tratar y espacios públicos como parques y bibliotecas se convierten en último refugio para quienes no tienen a dónde ir. Esto no es solo una crisis habitacional, es un fracaso de compasión y prioridades. La criminalidad aumenta, los niños faltan a la escuela y ancianos como Ellen viven en la indignidad, síntomas de un sistema colapsado. Ohio antaño, símbolo de la resiliencia estadounidense, se encuentra ahora en una encrucijada. ¿Será capaz de recuperar su corazón con soluciones a la altura de esta crisis o permitirá que la desesperanza defina su legado? Al borde del abismo, los más vulnerables de Ohio. La crisis de vivienda en Ohio, ese rugido que sacude sus cimientos, no golpea al azar, ataca con precisión despiadada a los más vulnerables, reflejando la lucha más amplia mostrada en documental.
just the fact that we should not have 1.6 million youth in America homeless. Los jóvenes de 18 a 24 años en particular, quienes pertenecen a la comunidad LGBTQ+, sufren rechazo y abusos que los arrojan a las calles de Ohio. Muchos duermen en edificios abandonados o en sofás de extraños con futuros ahogados en la batalla diaria por sobrevivir. En 2024 sus cifras crecieron sin que existiera una red de seguridad que los protegiera. Los mayores también caminan al filo de la desesperanza. En el condado de Franklin, la falta de vivienda entre personas mayores de 65 años se disparó un 36% en un solo año, con ingresos fijos aplastados por los costos médicos y alquileres que han subido un 32% desde 2019. Está el caso de John, un veterano de 70 años en Cleveland, que ahora vive en su oxidada camioneta tras una vida de servicio. Luché por este país, dice con la voz cargada de traición, pero ahora lucho por mantenerme con vida. Su historia se repite en miles atrapados por esa carencia de 264,000 viviendas asequibles que asfixia al Estado. Las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por madres, caminan sobre una línea peligrosamente fina. Un salario perdido o una crisis de cuidado infantil puede significar el desahucio con más de 25,500 estudiantes en Ohio, el 1.5% de la matrícula total viviendo sin hogar en 2023-2024. Estos niños que cargan su vida en mochilas sufren un absentismo crónico del 58,6%, casi el doble de la media estatal, lo que les roba educación y esperanza. Veteranos como John y trabajadores con bajos salarios, a menudo inmigrantes sin protecciones legales, están a una sola emergencia de caer en la calle, frenados además por demoras burocráticas en programas como HUD Bash. Esta crisis desnuda un sistema que abandona a sus más frágiles. Jóvenes mayores, familias, todos en Ohio, se asoman al precipicio. Les tenderemos una cuerda de rescate o los dejaremos caer en el abismo. Red de seguridad desgastada. La tormenta política en Ohio. La crisis de personas sin hogar en Ohio, que desgarra su núcleo, revela una red de protección social que se deshace bajo crecientes presiones. Para ciudadanos vulnerables como Ellen y John, el sistema de bienestar debería ser un salvavidas, pero en Ohio ese tejido se debilita, a veces se rompe por completo. Las disputas presupuestarias y los vaivenes políticos dejan al documental atrapado en una tormenta de parches temporales. El Fondo Fiduciario de Vivienda Pilar de la Vivienda Asequible enfrenta una reforma propuesta por la Cámara de Representantes de Ohio que podría desviar millones de dólares de las iniciativas para familias de bajos ingresos. Los críticos advierten que esto amenaza con deshacer una década de avances frágiles, dejando a familias, ancianos y veteranos sin ningún recurso. Los esfuerzos locales brillan, pero luchan contra corrientes sistémicas. En 2025, Columbus incrementó su presupuesto para enfrentar la falta de vivienda en 1.4 millones, alcanzando casi los 6 millones, un gesto de compasión. La iniciativa Un Hogar para Cada Vecino en Cleveland se erige como un faro, alojando a 154 personas y cerrando 47 campamentos hasta abril de 2025. Imagine familias que pasan de tiendas de campaña a apartamentos con un alivio palpable. Sin embargo, incluso este logro tambalea mientras el financiamiento federal se debilita. La lucha de Ohio refleja una crisis nacional. 7,000 habitantes del estado, entre los 60,000 estadounidenses en riesgo de desalojo para 2026, quedarán expuestos si el programa de vales de vivienda de emergencia no recibe renovación en el Congreso. Una tendencia más sombría se cierne políticas que criminalizan la falta de vivienda.
En algunas ciudades de Ohio, leyes disfrazadas de retórica de seguridad pública prohíben los campamentos, empujando a personas como John a la invisibilidad fuera de la vista, pero igual de desesperadas. Estas medidas eluden las causas de fondo, un déficit de 264,000 unidades habitacionales, alquileres inalcanzables y la escasez de servicios de salud mental, ofreciendo desplazamiento en lugar de soluciones. El documental enfrenta la misma Oltipuaniteipi mientras la compasión se enfrenta al control en un escenario político polarizado. Surgen protestas, demandas legales, cuestionan las prohibiciones y legislaciones alternativas, defienden la empatía, pero la división frena el progreso. Ohio se encuentra en una encrucijada con sus ciudadanos más vulnerables pendiendo de un hilo. ¿Optarán los líderes por tejer una red de seguridad más fuerte con financiamiento estable y políticas humanas? ¿O permitirán que los fallos sistémicos profundicen la crisis? La respuesta no solo está en manos de Ohio, sino en encarar las fuerzas más profundas que alimentan la falta de vivienda a nivel nacional. Bajo la superficie, las causas raíz de Ohio. Mientras la red de seguridad social en Ohio se deshilacha, la pregunta persiste: ¿qué fuerzas más profundas alimentan esta crisis y dejan al documental varado a la intemperie? Debajo de la superficie, la epidemia de personas sin hogar en Ohio surge de un entramado de fracasos económicos, sociales y sistémicos que atrapan a los más vulnerables como Ellen y John en un ciclo implacable. En el centro de todo está un mercado de vivienda que se aleja cada vez más del alcance. Entre 2019 y 2024, los alquileres en Columbus aumentaron un 32%, mientras los salarios en el sector de servicios apenas subieron un 8%. Esa brecha empuja a casi la mitad de los inquilinos de Ohio a la categoría de cost burdened, gastando más del 30% de sus ingresos en renta y quedando con poco para comida, medicinas o emergencias. Para muchos, una factura inesperada, la reparación de un coche o una visita al hospital puede significar un desahucio. Ahí está el caso de María Madre Soltera en Cincinnati. Tras perder su empleo en el comercio minorista, no pudo cubrir los $1,200 de alquiler. Ante la escasez de vivienda asequible, 264,000 unidades menos de las necesarias para familias de bajos ingresos, ella y sus 2 hijos ahora alternan entre moteles y sofás de amigos. No estoy luchando solo por un hogar, dice con lágrimas en los ojos. Estoy luchando por mantener viva la esperanza de mis hijos. La historia de María refleja una realidad brutal. En los principales condados de Ohio, como Franklin, las demandas de desalojo superan las 44,000 al año, golpeando sobre todo a los más pobres, quienes no pueden pagar defensa legal o pierden audiencias porque deben trabajar. Más allá de la economía, los problemas de salud mental y las adicciones profundizan la crisis. Aproximadamente un 24% de las personas del documental sufren trastornos mentales graves y un 18% enfrenta consumo problemático de sustancias. En Ohio llegan subvenciones federales, pero los programas comunitarios de salud mental siguen siendo escasos, sobre todo en áreas rurales. ¿Es la adicción una causa de la falta de vivienda o una respuesta desesperada a ella? Para muchos como John, el veterano que duerme en su camioneta oxidada, la calle multiplica las heridas que el sistema no logra atender. Sin una atención accesible, el ciclo se perpetúa. La escasez de vivienda solo agrava el problema. Por cada 100 hogares de bajos ingresos en Ohio, existen apenas 40 unidades asequibles. Las listas de espera para la sección 8 duran años o se congelan, y aún quienes logran un cupón como María enfrentan caseros que los rechazan o viviendas que no cumplen estándares básicos. Los desalojos, en vez de ser el último recurso, se han convertido en el primero, castigando con mayor dureza a madres solteras, veteranos e inmigrantes que terminan en refugios o peor aún en la calle.
Estos factores alquileres, disparados salarios estancados, escasa atención en salud mental y un mercado inmobiliario inclinado contra los pobres encajan como engranajes de una máquina que tritura a los más frágiles de Ohio. El documental enfrenta estas mismas barreras de California a Nueva York, pero la crisis de Ohio, con un aumento proyectado del 10-15% para 2026, exige acción inmediata. Los refugios no pueden contener la marea, los hospitales no alcanzan a reparar el daño y criminalizar la pobreza solo entierra más hondo el problema. Si los líderes de Ohio no enfrentan estas causas de raíz, desigualdad económica, escasez de vivienda y salud mental sin tratar, ¿qué esperanza quedará para quienes viven al borde? ¿Podremos reconstruir un sistema capaz de sostener a personas como Ellen, John y María antes de que caigan o dejaremos que esta crisis abra una herida aún más profunda? Acción o espejismo, la lucha de Ohio. Mientras la red de seguridad en Ohio se deshilacha y deja a Ellen, John y María aferrados a la esperanza, una pregunta crucial arde en el aire. ¿Son los esfuerzos del gobierno un verdadero salvavidas o tan solo un espejismo pasajero? En Columbus, la alianza Key to Home, lanzada en 2023, abre camino con firmeza proporcionando vivienda estable a más de 330 personas junto con servicios esenciales, atención de salud mental, capacitación laboral y apoyo integral. Imagine a familias que pasan de tiendas heladas a hogares cálidos con rostros agotados que por fin se iluminan de alivio. Sin embargo, este faro titubea. La maraña burocrática y las restrictivas leyes de zonificación estrangulan nuevos proyectos habitacionales, frenando el avance. Del mismo modo, la iniciativa A Home for Every Neighbor en Cleveland brilla con fuerza hasta abril de 2025. Logró albergar a 154 personas y desmantelar 47 campamentos. Pero estas victorias penden de un hilo. La financiación federal se desvanece y cerca de 7,000 habitantes de Ohio, entre los 60,000 estadounidenses en riesgo, podrían enfrentar el desalojo en 2026 cuando expire el programa de Emergency Housing Voucher. En contraste, otras ciudades de Ohio han optado por un camino sombrío aprobando leyes que criminalizan la pobreza. Amparadas en discursos de seguridad pública, no hacen más que empujar a personas como John hacia callejones oscuros sin ofrecer soluciones, solo desesperanza. Las causas profundas, un déficit de 264,000 viviendas alquileres en alza y servicios de salud mental insuficientes, siguen sin resolverse. Por cada familia que logra un techo, muchas más permanecen atrapadas en un sistema que privilegia la apariencia sobre la empatía. Programas como Key to Home demuestran lo que es posible cuando la compasión impulsa la acción, pero su dependencia de subvenciones intermitentes los hace vulnerables a los vaivenes políticos. Así, la respuesta de Ohio a menudo parece una representación vacía más que un compromiso firme. ¿Qué pueden hacer los líderes para forjar soluciones duraderas en lugar de gestos efímeros? ¿Cómo garantizar que proyectos como A Home for Every Neighbor sobrevivan más allá de 2025? Estas preguntas exigen respuestas urgentes, no solo para los más frágiles de Ohio, sino también para el desafío mayor que documental expone. ¿Exigiremos rendición de cuentas para reconstruir un sistema que salva vidas o nos resignaremos a espejismos que se disuelven bajo el escrutinio? Forjando un futuro, soluciones para Ohio.
Con los esfuerzos de Ohio tambaleándose, surge una pregunta inevitable: ¿cómo construir un futuro en el que nadie como Ellen John o María quede abandonado en las grietas del sistema? Las causas de fondo son claras. Los alquileres se han disparado un 32%. Desde 2019, los salarios apenas han subido un 8% y existe un déficit de 264,000 viviendas, un panorama que exige soluciones audaces y duraderas. El primer paso es adoptar sin titubeos el modelo Housing First, entregar viviendas permanentes de inmediato y a partir de ahí sumar servicios como orientación psicológica, capacitación laboral y acompañamiento social. Imaginemos a María dejando atrás los cuartos de motel para mudarse a un apartamento estable, devolviendo a sus hijos la chispa de la esperanza. La prevención de desalojos es igualmente esencial. Programas de mediación legal y ayudas de emergencia para el pago del alquiler ya aprobados en otros lugares podrían proteger a miles de familias de las 44,000 expulsiones anuales que sufre Ohio, una práctica que golpea con fuerza a quienes menos tienen y no pueden costearse un juicio. Además, ampliar la oferta de vivienda asequible es crítico. El Estado debe reforzar con valentía los créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos, modernizar leyes de zonificación obsoletas e incentivar a los desarrolladores a transformar edificios abandonados en comunidades vivas con atención médica y apoyo laboral en el mismo lugar. Hoy, por cada 100 hogares de bajos ingresos, solo existen 40 unidades accesibles. Las listas de espera del programa Section 8 se prolongan durante años, dejando a beneficiarios como María en un limbo insoportable. Y mientras tanto, los refugios temporales y las leyes punitivas no hacen más que profundizar la desesperanza, desplazando en lugar de elevar. Un sistema de datos en tiempo real podría guiar con precisión la asignación de recursos, asegurando que la ayuda llegue a quienes tiemblan en carpas o se esconden en las sombras. Sin embargo, las iniciativas actuales siguen fragmentadas. El programa Key to Home de Columbus, que ha dado vivienda a 330 personas, es un destello inspirador, pero escalarlo exige financiamiento constante, no subvenciones volátiles. De lo contrario, las proyecciones de 13,000 personas sin techo para 2026 saturarán refugios y hospitales. La pregunta entonces es: ¿cómo se vería un programa robusto de vivienda en tu comunidad? ¿Podrían los líderes locales priorizar hogares antes que titulares? ¿Cómo protegeremos a las familias de la cruel presión del desalojo? Estas son interrogantes que interpelan a todo Ohio, desafiando a la ciudadanía a exigir un cambio real. Nuestro llamado colectivo: poner fin a la crisis en Ohio. Cuando los sistemas fallan, el corazón de Ohio debe levantarse un eco vibrante de la lucha mostrada en el documental. Ellen, John y María, nuestros vecinos, enfrentan una realidad dolorosa: 11.159 personas sin hogar en 2024, con la amenaza de superar las 13,000 en 2026. El programa Un Hogar para Cada Vecino en Cleveland, que ya brinda techo a 194 personas, demuestra que la esperanza es posible. Sin embargo, los refugios se saturan y la desesperanza se expande. Puedes ofrecer una hora de tu tiempo, donar una manta, defender el derecho a la vivienda. La vivienda no es un privilegio, es un derecho. ¿Nos uniremos con valentía para levantar a los más frágiles o dejaremos que la apatía se imponga? El futuro de Ohio depende de nuestra capacidad de actuar ahora y recuperar la compasión que define a nuestra comunidad.